Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo y todos los que nos acompañan en esta mañana. Es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente para estudiar nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689. Nos encontramos estudiando el capítulo número 27. El párrafo que nos corresponde leer en esta mañana es el párrafo número 2, que trata de la comunión de los santos. Pero antes de dar lectura a nuestro párrafo, por favor, acompáñenme a orar para que nuestro Señor bendiga esta enseñanza. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana en que tu iglesia puede escuchar tu palabra, en que tu iglesia puede ser instruida y enseñada en tu palabra. Señor, en esta mañana te queremos pedir que por favor nos ayudes. Ayúdanos a poder aprender más acerca de este tema de la comunión de los santos, a poder ver la importancia de la comunión de los santos, a poder meditar en esta comunión, que es algo que no hacemos muy a menudo, y ver que es de hecho el propósito que tú has establecido desde el principio de la creación, que tus santos en comunión te adoren a ti, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. Ayúdanos tratando con las diferencias y con los problemas que hay en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a no solamente entender la doctrina de la comunión de los santos, sino también a poderla vivir. Señor, ayúdanos quitando todo ese pecado que hace difícil que esta comunión sea posible y ayúdanos haciéndonos más soportables para nuestros hermanos, para que puedan tener tolerancia con nosotros e igualmente nosotros con ellos y amarnos y tener comunión, una comunión que te glorifique ante el mundo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu iglesia, Señor, es la única institución sobre la tierra que es distinta al mundo. Tu iglesia no es como el mundo, sino es distinta al mundo. Tu iglesia es donde tu pueblo puede tener comunión santa, libre de pecado. Señor, una comunión que te honra y que te agrada a ti. Una comunión que no se deleita en el pecado, que lucha contra el pecado. Ayúdanos, por favor, Señor. Te pedimos estas cosas y encomendamos este estudio de esta mañana a ti, pidiéndote que nos bendigas. Bendice a los que escuchan este estudio y bendice también al que va a enseñar en esta mañana. Te damos gracias y te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Ahora demos lectura al párrafo número 2 del capítulo 27. Dice así: los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentran, ya sea en las familias o en las iglesias. Debe extenderse, según Dios dé la oportunidad, a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho a la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Este párrafo se puede estudiar en varias secciones. En mi caso particular, veo que es posible dividirlo al menos en dos secciones. Un título apropiado para estas dos secciones es La adoración a Dios en la Santa Comunión de los Santos. Y dentro de esta sección se encontrarían dos temas tratados. El primero, y el cual vamos a ver en esta mañana, es los principios que agradan a Dios en la comunión de los santos. El segundo es la predicación visible del Evangelio que da gloria a Dios en la comunión de los santos. Como les he dicho, la enseñanza que nos vamos a centrar en esta mañana solamente es en la primera parte del párrafo, es decir, los principios que agradan a Dios en la comunión de los santos. Estos principios son al menos tres, y son elementales y son conforme a la voluntad de Dios, y deben formar parte de la comunión cristiana. Estos son, en primer lugar,
el compañerismo. En la comunión cristiana que glorifica a Dios debe haber compañerismo. El segundo es la edificación. La comunión cristiana que glorifica a Dios debe ser para la edificación. Y el tercero son las obras de misericordia. Las obras de misericordia en la comunión cristiana glorifican a Dios. Las dos enseñanzas que quiero que queden en sus mentes en esta mañana son las siguientes. La comunión de los santos fue intencionada desde el principio de la creación. En el decreto eterno de Dios se encontraba arraigado la creación de un pueblo que le alabara y glorificara por todas las edades. La segunda enseñanza es que la comunión de los santos hace visible al mundo nuestra comunión con Cristo. Cuando los santos están unidos por una misma fe, en un mismo espíritu, son un testimonio perceptible para un mundo caído. Son sal y luz del mundo. Ahora, vayamos a dar una breve introducción de dónde es que nos encontramos en la enseñanza de esta mañana. El capítulo que nos encontramos estudiando ya ha tratado anteriormente con la comunión que el pueblo de Dios tiene con él. También ha tratado de una manera introductoria la comunión entre hermanos. El primer párrafo tuvo como propósito establecer que la comunión del cristiano es una doble comunión. Esta doble comunión nunca debe ser entendida como algunos que piensan que pueden tener comunión con Cristo y con el pecado. La doble comunión que han trazado los teólogos y ministros que desarrollaron la confesión de fe es la comunión doble de la que hablan las Escrituras. Esta comunión es primeramente vertical, quiere decir, es comunión con Dios en Jesucristo, y en segundo lugar, es una comunión horizontal, es una comunión con los hermanos en Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de establecer esta doble comunión? Primeramente, esta comunión es el cumplimiento del propósito original para el cual fue creado el hombre, es decir, tener comunión con Dios y deleitarse en Él y adorarle para siempre. Consecuentemente a lo anterior, la comunión entre el pueblo de Dios y su Dios también forma parte de la voluntad inicial de Dios. No es ajena a sus propósitos. Por el contrario, la podemos ver desde Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La voluntad de Dios fue formar para sí un reino, con un pueblo que le adorase y con un rey que mostrase su gloria. Este es el mandamiento del que habló el apóstol Juan en primera de Juan 2, 7 al 17. El mandato de Dios del principio, del cual habla Juan, es el formar un pueblo que le honre, le ame, le sirva en comunión. Y tal mandamiento está expreso tanto en la ley de Moisés como en el resumen de la ley que nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos que la caída del hombre trastornó el dominio del primer hombre, Adán, cediéndolo así a la potestad del diablo y colocando al hombre bajo su esclavitud. De esta manera, la comunión en la iglesia no es algo secundario, sino es de primera necesidad. De hecho, es demasiado preocupante el tan solo pensar que las personas consideran su comunión con Dios y con los hermanos como algo tan vago o sin importancia. Y aunque nadie afirmaría esto abiertamente, tan solo basta con preguntar: ¿cuál es el estado de su oración con Dios? ¿Cómo va con sus lecturas y meditaciones en la palabra? ¿Cómo se encuentra en su lucha con el pecado? ¿Cómo sigue con la diferencia o discusión que tuvo con su hermano en la fe? Estas 4 preguntas determinarán cuán importante es la comunión con Dios y con el pueblo de Dios para esa persona. En tercer lugar, la comunión entre los santos no se encuentra separado del propósito para el cual fueron llamados.
Todos los santos son llamados con un mismo propósito, a una misma fe, con una misma esperanza. Y me temo decir que de hecho los problemas que existen en muchas iglesias se deben a la inmadurez cristiana. Vayan conmigo a Efesios 4, 1 al 7. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como pueden ver, los problemas entre hermanos, las envidias y murmuraciones no forman parte del llamado de los santos, sino más bien de la inmadurez cristiana y su propio pecado, ya que por ninguna parte podemos ver en el pasaje que se mencionen actitudes divisorias en la iglesia, y de hecho se demanda lo contrario, la comunión, la unidad de fe, la unidad de espíritu y el mantener el vínculo de la paz en la iglesia. La división en la iglesia es un problema que ha afectado a la iglesia desde sus primeros años. Es un problema con el cual se enfrentaron cara a cara los apóstoles. Por ejemplo, podemos ver divisiones en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios 3 nos dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro de Apolos, ¿no sois carnales? Ciertamente había división en esta iglesia. Algunos habían causado esta división apelando a alguno de estos maestros. También podemos observar divisiones en la iglesia de Roma, especialmente esa división que se menciona entre los débiles y los fuertes. El apóstol dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Esta iglesia está presentando divisiones por causa de la comida. Asimismo, en la tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 9 y 10, dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Aquí está habiendo una división causada por un maestro dentro de la iglesia, el cual quería tener preeminencia entre los miembros de la iglesia. También la carta de Santiago, Santiago 2:6, presenta esta división entre los ricos y los pobres. Todas estas menciones son tan solo unos ejemplos de las divisiones que existían en la iglesia en sus primeros años, y lejos de ser motivo de honra o alabanza, tienen cuatro cosas negativas en común. Primero, son originadas por motivos pecaminosos. Segundo, son producto de la inmadurez cristiana. Tercero, no agradan al Señor. Y cuarto, son reprochadas por los apóstoles. Las divisiones en la iglesia son un problema que ha atacado a la iglesia durante todas las épocas, y en nuestra época moderna no es la excepción, por lo cual el párrafo de esta mañana es propicio para nuestro estudio, para así llamar a la iglesia a la unidad. Comencemos desarrollando nuestro primer punto: los principios que agradan a Dios en la comunión de los santos. Dice el párrafo en su parte A: los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales, que tiendan a su edificación mutua, así como a ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Nos son mencionados al menos tres principios en esta sección del párrafo. Primero, compañerismo; segundo, edificación; y tercero, obras de misericordia. El párrafo comienza describiendo esta comunión como una obligación. Esta comunión es una obligación no en el sentido de que debe ser ejercitada con desagrado, preocupándose solo por el cumplir con lo que es requerido, sino más bien por el hecho de que,
Al estar los santos unidos con el Señor, como pueblo suyo, han de adorarle en comunión. Al ser ellos partícipes del mismo llamado, han recibido las mismas promesas, por lo cual su esperanza final es estar en el mismo lugar prometido junto a su Señor, alabándole. También la comunión entre los hermanos es una obligación en el sentido que el mismo término iglesia hace referencia a una congregación. No existen iglesias individuales. La composición natural de la iglesia exige la comunión entre hermanos. De igual forma, es obligatorio porque el Señor ha ordenado que aquellos a quienes ha llamado tengan comunión para que exista un correcto funcionamiento en su iglesia. El apóstol Pablo ejemplifica esto con la imagen de un cuerpo conformado de diversos miembros, con una operación distinta, pero necesaria para la funcionalidad en la iglesia, y esto lo podemos ver en 1 Corintios 12:12. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. De esta manera, la profesión cristiana en sí misma obliga a los que pertenecen a Cristo a tener comunión entre sí, ya que son su pueblo. Además, esta comunión se caracteriza por ser una santa comunión. Al establecer que se trata de una santa comunión, se está prohibiendo las relaciones que incitan al pecado, pero se está estableciendo el sentido en que debe ser compartidos los principios de la comunión del pueblo de Dios. El primer principio del que habla los ministros que redactaron la confesión es el compañerismo. El compañerismo es un paso que va más allá de solo tratarse como lo podrían hacer dos compañeros de trabajo. El compañerismo cristiano conlleva la idea de una relación en la cual las personas están unidas por un vínculo especial, como hermanos espirituales, con mentes y corazones renovados por la palabra de la verdad. Este compañerismo es evidenciado en el caminar cristiano de la congregación. El compañerismo del cual se habla en este párrafo debe ser ejercitado por todos y cada uno de los miembros. Es un andar donde los unos cuidan de los otros, ayudándose con sus cargas, aconsejándose en sus diversas necesidades, consolándose en sus dolores, exhortándose en sus pecados, orando por su crecimiento y santificación espiritual. Este compañerismo se debe de distinguir de cualquier otro en el sentido de que debe ser un compañerismo sincero y consciente, que busque el bien de los hermanos y que sea realizado con amor. No como Ananías y Zafira, a los cuales hirió el Señor por aparentar la preocupación y cuidado de la iglesia, pero en su corazón sus intenciones no eran conforme a la voluntad del Señor. El compañerismo cristiano es de hecho una bendición que nos ha dado el Señor como iglesia y que no apreciamos con mucha frecuencia. Sería solo en la soledad cristiana y en la invasión mundana que el cristiano clamaría a Dios por encontrar tan solo un hermano que lo acompañara en su persecución. Este fue el clamor del profeta Elías ante la apostasía de Israel. Dice el profeta: Señor, Israel ha dejado tu pacto, han derribado tus altares, a tus profetas han matado, solo he quedado yo y procuran matarme. Esta es la situación que algunos cristianos están enfrentando en algunos lugares. Yo personalmente conozco a unos hermanos misioneros que han estado realizando una obra por varios años en Etiopía. Recientemente hubo una persecución en la cual ellos tuvieron que escapar. ¿Pueden ustedes imaginar la soledad ante la hostilidad del mundo? Si Dios no estuviera presente en los momentos de hostilidad del mundo, cuando el Hades se levanta contra la iglesia, hace mucho que hubiéramos desaparecido. Satanás tiene varias armas adecuadas para contraatacar a la iglesia según su ubicación. En algunos lados lo hace por medio de la persecución,
para hacer desistir a las almas por medio del temor. En otros lugares, lo hace por medio de la seducción mundana y la tolerancia parcial de la iglesia. Es aquí donde el compañerismo cristiano es un recurso vital en nuestra lucha contra el pecado, el mundo y el diablo, ya que la comunión con los hermanos nos guarda de desviarnos siguiendo las tentaciones de esta vida, ya sea alentándonos a continuar perseverando, ya sea por medio de su cuidado y desvelo por nuestras almas, o ya sea exhortándonos por nuestras faltas. Dios usa a sus santos para tratar con su pueblo. Por ejemplo, ustedes recordarán la ocasión que nos relata Gálatas 2:14, cuando Pablo narra la reprensión que hizo al apóstol Pedro, o cuando el Señor, después de que Pedro le negó, lo mandó junto con el apóstol Juan a predicar en Jerusalén. Seguramente Juan fue para Pedro en esa ocasión un instrumento de la gracia de Dios que ayudó a Pedro a perseverar después de tan tremendo pecado. El compañerismo cristiano no es meramente el agradar a otros o el enajenarse de los hermanos estando en el mismo lugar, sino se trata de ser instrumentos de Dios para la edificación de su iglesia. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. La comunión cristiana que glorifica a Dios debe ser para la edificación. Dentro de la edificación nos referimos a que dentro de la comunión entre el pueblo de Dios debe haber un constante interés y deseo de ayudar a crecer a otros, poder ayudar a otro a crecer espiritualmente en madurez cristiana. No se trata de salir a ver películas juntos o ir a un centro comercial en parejas a platicar sobre cuestiones del trabajo. Claro que es importante formar un vínculo más personal con los hermanos de la fe, llegar a conocernos más, conocer más sobre nuestras personas, nuestros gustos o nuestras vidas. Pero la edificación de la que habla el párrafo no pierde de vista el objeto principal, que es el crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Es en este sentido que Pablo ora por los efesios, no para que lleguen a formar tan solo amistades ajenas a Cristo, sino a crecer en el conocimiento del amor y comprender junto con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenados de la plenitud de Dios. La edificación en la comunión cristiana tiene por objeto el crecimiento en el conocimiento de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Un retrato de la comunión cristiana nos es mostrada en los evangelios. 12 apóstoles que tenían comunión con Dios mismo en la carne, y aún pese a sus flaquezas, el Señor trataba pacientemente con ellos y con su incredulidad. Pedro, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Tomás, mete tu dedo en mi costado y no seas más incrédulo. Felipe, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido? El Señor, con su venida a este mundo, cumplió esto que estamos hablando. Él mismo vino a edificar su iglesia, llenándolos de la luz del conocimiento de la gloria de Dios, dándoles vida y santificándolos para su crecimiento, para así formar un edificio bien cimentado para la gloria de Dios. De igual forma, nosotros debemos tener o debe formar parte de nuestras relaciones el hacer aquello que esté en nuestra mano para edificar a los hermanos. Por ejemplo, si Dios le dio a usted un don, utilícelo para ayudar a su hermano. Si es el de enseñar, en la enseñanza. Si es el de servicio, en servir. Sea el don que Dios le haya dado, úselo para la edificación de su hermano. Esta es la verdadera comunión que contribuye a la edificación. Quisiera mencionar que uno de los problemas que existe comúnmente en la iglesia es que algunas personas creen que esta edificación consiste en estarse metiendo constantemente en la vida de los demás.
criticándolos en todas las actividades que realizan. También algunos han tomado un porte farisaico, en el cual, cuando un hermano viene a ellos a pedir algún consejo o a contar algún problema por el cual estén pasando, estos, lejos de preocuparse por cómo edificar a su hermano, se preocupan más por cómo parecer espirituales delante de los demás. Estos dos problemas son estorbos para la edificación cristiana. El corazón de la edificación cristiana es el buscar que los hermanos crezcan en la fe, en su amor y devoción al Señor. Cuando esto es así, verdaderamente se glorifica a Dios. Meditemos en esto, por favor. Ahora, vayamos a nuestro tercer principio. Las obras de misericordia en la comunión cristiana glorifican a Dios. El tercer principio consiste en las obras de misericordia. El párrafo dice así: así como ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Este principio va más allá solo del trato personal. Se enfoca en el cuidado de los hermanos. El cuidado del que se habla aquí se distingue del cuidado espiritual que es para la edificación y se traslada al cuidado en las necesidades físicas de los hermanos. Con este problema trata Santiago y el apóstol Juan en su primera carta. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare su corazón, ¿cómo está el amor de Dios en él? El amor espiritual por los hermanos no se limita al terreno espiritual, sino que es llevado al terreno de lo físico. Esta es una manera muy especial de la comunión cristiana. Estas tres facetas de la comunión cristiana entre hermanos nos muestran distintas facetas de la comunión de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Y esta faceta de la misericordia nos enseña de manera didáctica la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Siendo Él rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. De igual forma, nosotros debemos buscar bendecir a los hermanos. Esto no significa que vamos a fomentar actitudes pecaminosas como muchos piensan. De hecho, estas actitudes son reprendidas por el apóstol Pablo cuando dice que los que no quieren trabajar, que no coman. No está fomentando el ser vividores de los hermanos. No, hermanos, todos estos principios de los que hemos hablado deben ser ejercitados con discernimiento. No es meramente hacer actos sin ninguna clase de raciocinio, sino más bien hacer todo acto que hagamos buscando glorificar a Dios. ¿De qué manera? Si mi hermano está mintiendo sobre su necesidad o mi hermano está actuando de manera errónea en cuanto a algún aspecto, mi deber no es ignorar tal situación y darle lo que pide, sino lo que necesita. Si necesita misericordia, misericordia hay que otorgarle. Si necesita exhortación, exhortación. Si necesita consejería, consejería. Si necesita estudio, en estudio. De manera que nuestra comunión logre aquello para lo cual Dios nos está llamando a formar parte de su cuerpo y juntos podamos glorificar a Dios y edificar a los hermanos. Vayamos ahora a nuestra aplicación. ¿Cómo puede el cristiano edificar a su hermano? Una de las maneras es preparándose para poder ser bendición para los hermanos. Una forma de edificar a los hermanos es el prepararnos para poder enseñar a otros y responder a sus cuestiones o dudas o incluso dar consejería. Es decir, crecer y estar en constante crecimiento para así poder ayudar a otros a crecer. Este crecimiento también es beneficioso porque por medio del alimento que nos ha ayudado a crecer, nosotros podemos compartir con los hermanos y ayudarlos a crecer. Yo tengo un hermano en Cristo que constantemente busca la manera de cómo bendecirme. Lo ha hecho de distintas formas. Lo ha hecho con enseñanzas, lo ha hecho con reprensiones, lo ha hecho compartiendo cosas conmigo, lo ha hecho contribuyendo con libros de estudio o incluso lo ha hecho ayudándome económicamente. Hermanos, estos principios que les he mencionado
pueden ser aplicados en su trato con los hermanos de diversas maneras que pueden contribuir a su edificación. Si usted conoce un hermano en la fe que quiere crecer en el conocimiento de Dios, regálele un libro. Otra forma de hacerlo es orando por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos y el nuestro. No hay duda de que se presentarán problemas en la iglesia, y esto es debido al pecado y la inmadurez cristiana. Pero cuando estas confrontaciones ocurran, no pienses que es debido a la inmadurez de tu hermano, sino que considera si no existe pecado o inmadurez de tu parte que pueda ser el origen real del conflicto. La oración aquí es vital, porque el cristiano verdadero y elocuente puede persuadir a los hombres justificando así sus propias faltas. Pero si es verdaderamente cristiano, jamás se atreverá a buscar persuadir a Dios con su pecado. Es por esto que es necesario velar en la oración, tener constante comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Solamente con la ayuda provista por nuestro Señor es que nosotros podremos ser más efectivos en la edificación y comunión con los hermanos y más humildes y soportables para ellos. Mis hermanos, hemos terminado nuestra enseñanza. Oremos por favor para que el Señor nos bendiga. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza de este día. Esta enseñanza ha sido confrontante para tu pueblo y para mí. Señor, confesamos delante de ti que hemos faltado en esta comunión cristiana. Más de alguno hemos tenido diferencias con nuestros hermanos, más de alguno no hemos puesto astucia y ni siquiera meditado sobre este tema. Más de alguno no hemos tenido cuidado con esta enseñanza y que es tan importante y vital para tu iglesia, que es el preocuparse por los hermanos, que es el mandamiento que tú nos has dado desde el principio, que es el amor a tu pueblo, con el cual te hemos de glorificar por toda la eternidad. Señor, hemos sido negligentes en esto. Quizás hemos entendido muchas doctrinas, quizás hemos aprendido mucho, hemos escuchado muchos sermones, hemos leído muchos libros, Señor, y hemos sido negligentes en la comunión con los hermanos. Hemos sido negligentes en el compartir con ellos y en el preocuparnos por su crecimiento espiritual. Y Señor, de hecho, este es el propósito que tú nos has encomendado a todos los cristianos, a todo tu pueblo, la edificación y el avance de tu iglesia. Es parte de la gran comisión. Tú no lo has dejado, tú no lo has ordenado y no lo hemos hecho, Señor. Te pedimos perdón por esto. Y Padre, te queremos pedir ayuda. Ayúdanos, por favor, a tener un corazón dispuesto para servir y para ayudar a nuestros hermanos, para orar y velar por el crecimiento mutuo. Ayúdanos a amarnos, Señor. Ayúdanos a soportarnos, a no crear conflictos ni divisiones en tu iglesia. Líbranos de las divisiones, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre. En esta mañana te pido que exhortes tanto a tu pueblo como a mí, que no hagamos oídos sordos, que tu palabra no entre en un lado y salga por otro, que no solamente escuchemos, sino que seamos obedientes. Ayúdanos, por favor, Padre. Te encomendamos nuestras vidas y te rogamos estas cosas. Ayúdanos, por favor, a poder crecer en amor y preocupación por tu pueblo, por nuestros hermanos. Te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos finalizado nuestra enseñanza de esta mañana. Espero poder verlos pronto y los animo a invitar a sus familiares y amigos. También, por favor, meditemos juntos durante esta semana en esto que hemos hablado, en esto que hemos tratado en esta mañana, que trata de la comunión cristiana. No seamos solamente negligentes en esto, sino verdaderamente preocupémonos y veamos la importancia. Es parte de ese mandamiento que Dios nos ha dado desde el principio, el amar a su pueblo. Hermanos, si ustedes tienen alguna duda sobre la palabra, sobre la enseñanza, sobre la fe, sobre el arrepentimiento o algún motivo de oración, quieren que oremos por algún familiar que ustedes tengan que haya sido expuesto a la palabra pero aún no crea,
o tienen alguna otra necesidad, por favor, pueden llamar al pastor Nelson o consultar con alguno de nosotros y con gusto les atenderemos y estaremos orando por ustedes. Un abrazo en el Señor y que Dios los bendiga.